Si estás aquí, es porque esta historia te llamó la atención. Entonces comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si te apareció, es porque merece ser escuchada. Suscríbete al canal para no perderte ninguna como esta. Me llamo Joaquín Herrera, 52 años, 26 de ellos pegado al volante de este Scania, que ya conoce cada curva de España mejor que yo. Y te voy a contar algo que cambió mi vida para siempre, algo que me persigue cada noche cuando cierro los ojos, algo que me enseñó que hay destinos que no puedes cambiar, pero sí puedes elegir cómo enfrentarlos. Era octubre, un martes gris como tantos otros. La carretera N234 serpenteaba entre los montes de Castilla y León, esa que une Sagunto con Burgos, cortando España por la mitad como una cicatriz vieja. La llovizna había comenzado antes del amanecer, y el cielo se veía cargado de esa tristeza que solo conocen los que han perdido algo importante. Llevaba 3 días sin dormir bien. Desde que salí de Valencia con un cargamento de naranjas para las bodegas de La Rioja, algo me inquietaba. Una sensación extraña en el pecho, como si el aire pesara más de lo normal, como si la carretera me estuviera llevando hacia algo que no quería encontrar. El parabrisas se empañaba cada pocos minutos. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal con ese sonido que te taladra los nervios. A mi lado, en el asiento del copiloto, llevaba una foto de mi hija Carmen. 28 años habría tenido ya, pero Carmen se fue hace 5 años. Se fue de la peor manera que una hija puede irse, a manos de un hombre que decía amarla. Desde entonces, conduzco, solo conduzco, porque en la carretera al menos el dolor se mueve. No se queda quieto en un rincón de la casa, esperándome cada mañana con su sonrisa cruel. Eran las 4 de la tarde cuando decidí tomar el desvío hacia Covarrubias, un pueblo pequeño en la provincia de Burgos, perdido entre colinas y bosques de robles. No era mi ruta habitual, pero algo me empujaba hacia allí. Algo que no sabía explicar. La carretera secundaria estaba mojada y resbaladiza. Las hojas del otoño se pegaban al asfalto como lágrimas secas. A ambos lados, el bosque se cerraba como una muralla verde y dorada, con esa luz tenue que se cuela entre las ramas cuando el sol lucha contra las nubes. Reducí la velocidad. Algo no estaba bien. Lo sentía en la nuca, ese hormigueo que te avisa cuando el peligro está cerca. 20 metros más adelante, la carretera hacía una curva cerrada hacia la derecha. Una curva que había tomado cientos de veces, pero que ahora parecía diferente, como si el bosque guardara un secreto. Giré despacio y entonces la vi. Colgada de una cuerda gruesa, amarrada a la rama más alta de un roble centenario, una joven se balanceaba en el aire. El cuerpo inmóvil, los brazos colgando sin fuerza, el cabello castaño empapado por la lluvia, los ojos cerrados como si hubiera encontrado la paz que tanto buscaba, pero aún respiraba, débil, muy débil, pero viva. Frené de golpe. El camión se deslizó sobre el asfalto mojado hasta detenerse a menos de 5 metros del árbol. Salté de la cabina sin siquiera cerrar la puerta. Mis botas resbalaron en el barro, pero no me importó. Saqué la navaja que siempre llevo en el cinturón y corrí hacia ella. La cuerda era gruesa, de cáñamo, húmeda y resbaladiza. Mis manos temblaban mientras la cortaba. Cada segundo era eterno. Cada movimiento de la hoja, una carrera contra el tiempo. Cuando por fin se rompió, la recogí en mis brazos antes de que cayera al suelo. Era joven, muy joven, no tendría más de 25 años. Su piel estaba pálida, casi translúcida, pero su pulso aún latía débil en el cuello. La recosté sobre el barro, apartando las hojas mojadas. Sus párpados temblaron. Estaba volviendo. Y entonces lo sentí.
ese escalofrío en la nuca que te hiela la sangre. Entre los árboles, de pie e inmóvil como una estatua, una figura me observaba. Llevaba una túnica negra pesada, empapada por la lluvia. El rostro estaba cubierto por una capucha que no dejaba ver nada, solo sombras. Silenciosa, quieta, como si esperara el desenlace de una obra que ya conocía de memoria. La miré durante unos segundos que se me hicieron eternos. No se movía, no hablaba, solo observaba. Y entonces, como si el bosque la tragara, desapareció entre los arbustos sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí, pero dejó algo atrás. A los pies del roble, empapado de barro y hojas, yacía un mechero viejo, plateado, oxidado, con unas iniciales talladas a cuchillo en el metal, DM. Las letras estaban gastadas, pero aún se podían leer. Lo recogí con manos temblorosas. La joven abrió los ojos, azules, hermosos, pero vacíos de esperanza. Me miró sin verme, como si yo fuera parte de un sueño del que no quería despertar. «¿Puedes oírme?», le susurré, apartando el cabello mojado de su cara. «Ya pasó. Estás a salvo». Ella movió los labios, pero no salió sonido, solo un gemido ahogado, como el de un animal herido. Entonces vio el mechero en mi mano. Sus ojos se llenaron de terror, un terror que yo conocía bien, el mismo que vi en los ojos de mi hija la última vez que hablamos. Él estaba aquí, logró susurrar con voz ronca. Me dijo que era mejor así, que nadie me iba a extrañar. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas, y yo supe, sin que me dijera nada más, que esta joven había vivido el mismo infierno que mi Carmen, el mismo miedo, la misma soledad, el mismo silencio de un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. La cargué en brazos y la llevé hasta la cabina del camión. Pesaba menos que mi dolor. La envolví en una manta que siempre llevo en el asiento trasero y encendí la calefacción. Sus labios estaban morados, sus manos heladas como el mármol. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras limpiaba la sangre de las marcas que la cuerda había dejado en su cuello. «Elena», murmuró, cerrando los ojos. «Elena Ruiz». «Tranquila, Elena. Voy a llevarte al hospital, todo va a estar bien». Pero sabía que mentía, sabía que nada iba a estar bien, porque cuando un hombre decide que una mujer le pertenece, no se detiene ante nada, ni siquiera ante la muerte. Arranqué el motor y tomé la carretera hacia Burgos. En el retrovisor, el bosque se alejaba lentamente, pero la imagen de esa figura encapuchada seguía grabada en mi mente, y el mechero, guardado en mi bolsillo, pesaba como una amenaza. Elena se había quedado dormida, recostada contra la ventana. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Eso era lo importante, por ahora. Mientras conducía bajo la lluvia constante, pensé en Carmen, en todos los «y sí» que me perseguían cada noche. ¿Y si hubiera llegado a tiempo? ¿Y si hubiera insistido más cuando me dijo que tenía problemas? ¿Y si hubiera sido más protector, más presente, más padre? Pero esta vez era diferente. Esta vez había llegado a tiempo. Esta vez no iba a dejar que el final fuera el mismo. El camino hacia Burgos se hacía eterno. La lluvia arreciaba y las luces de los coches que venían en sentido contrario se difuminaban como fantasmas en la oscuridad. Elena seguía dormida, pero a veces gemía nombres que no entendía. Palabras sueltas que sonaban como súplicas. «Por favor, no. Diego, por favor, Diego». Las mismas iniciales del mechero. DM, Diego algo. El hombre que la había colgado de ese árbol como si fuera basura. El mismo tipo de hombre que le quitó la vida a mi hija. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. Esta vez no. Esta vez iba a ser diferente. Cuando llegamos al hospital de Burgos, Elena estaba consciente, pero débil. Los médicos se la llevaron inmediatamente.
Yo me quedé en la sala de espera, con la ropa mojada y el mechero en la mano, un objeto que se había convertido en la única pista de una historia que apenas comenzaba, porque sabía que él volvería. Los hombres como Diego siempre vuelven, y cuando lo hiciera, yo estaría esperándolo. Esta vez no iba a llegar tarde. Si tú también has sentido esa impotencia de no poder proteger a quien amas, comenta protección y comparte esta historia con alguien que necesite saber que no está solo. Pasé la noche en el hospital, en una silla de plástico que me destrozó la espalda, pero no me importó. No podía irme, no podía dejarla sola, porque sabía lo que era despertar en un hospital sin nadie al lado, sin una mano que te dijera que todo iba a estar bien, aunque fuera mentira. Los médicos dijeron que Elena había estado muy cerca de no contarlo. Las marcas en su cuello eran profundas y sus pulmones habían estado sin oxígeno suficiente durante varios minutos. Pero era fuerte, más fuerte de lo que parecía esa joven pálida que temblaba bajo las sábanas del hospital. A las 6 de la mañana, una enfermera me despertó. Elena había pedido hablar conmigo. Cuando entré en la habitación, la encontré sentada en la cama, con la mirada perdida en la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris, como si el mundo hubiera perdido los colores. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, acercando la silla a su cama. Como si hubiera regresado de un lugar donde no quería estar, murmuró sin mirarme. Pero también como si no hubiera regresado del todo. Sus palabras me golpearon el pecho. Conocía esa sensación, esa de estar vivo pero no vivir, esa de respirar pero no sentir el aire. ¿Por qué me ayudaste?, me preguntó de repente, girando la cabeza hacia mí. No me conoces. Podrías haber seguido de largo, como hacen todos. Porque llegué tarde una vez, le respondí, y la verdad salió de mi boca sin filtros. Y no voy a llegar tarde otra vez. Elena me miró con esos ojos azules que parecían haber visto demasiado para sus años. Entonces, como si hubiera decidido confiar en mí, comenzó a hablar. Me llamo Elena Ruiz. Tengo 24 años. Hasta hace 6 meses, trabajaba como profesora de primaria en un colegio de Soria. Tenía una vida normal, aburrida pero normal. Hasta que lo conocí a él. Se detuvo, como si las palabras le pesaran en la garganta. Yo esperé. Había aprendido que el dolor tiene su propio ritmo, no se puede apurar. Se llama Diego Morales, continuó, y sentí cómo se me erizaba la piel al escuchar el nombre completo. Es 10 años mayor que yo. Cuando lo conocí, me pareció maduro, protector. Decía que me iba a cuidar, que conmigo había encontrado la paz que buscaba. ¿Cómo lo conociste?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. En un bar de Soria, un viernes por la noche. Yo estaba con unas amigas, celebrando el fin de curso. Él estaba solo, en la barra, con una cerveza que no se terminaba nunca. Me invitó a otra, luego a otra, y cuando me di cuenta, estaba hablando con él como si lo conociera de toda la vida. Elena se tocó el cuello, donde aún se veían las marcas rojas de la cuerda, un gesto inconsciente que me partió el alma. Era encantador, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Me llevaba flores los domingos, me escribía mensajes bonitos, me decía que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Y yo me lo creí. ¿Cuándo cambió?, pregunté, aunque sabía que siempre hay un momento exacto en que el príncipe azul se convierte en el verdugo. Cuando me mudé con él, dejé mi piso en Soria, dejé mi trabajo, dejé a mis amigas. Él me dijo que no las necesitaba, que él era todo lo que necesitaba, y yo, Dios mío, yo pensé que era romántico. Elena se llevó las manos a la cara. Sus hombros temblaban, pero no lloraba, como si hubiera agotado todas las lágrimas que tenía. Nos fuimos a vivir a una casa en las afueras de Aranda de Duero, una casa aislada, sin vecinos cerca.
Él decía que era para estar tranquilos, para tener privacidad, pero yo creo que era para que nadie pudiera oírme gritar. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Era la misma historia, siempre la misma maldita historia. Los primeros meses fueron intensos. Él era celoso, pero lo disfrazaba de amor. No quería que saliera sola. No quería que hablara con otros hombres. Ni siquiera con el cartero. Decía que me protegía, que el mundo era peligroso para una mujer como yo. ¿Y tú, qué sentías?, le pregunté, aunque sabía la respuesta. Confusión, miedo, pero también dependencia. Él se había convertido en mi mundo. Sin trabajo, sin amigas, sin familia cerca, él era lo único que tenía. Y cuando me portaba bien, cuando hacía lo que él quería, me trataba como a una reina. Me compraba regalos, me cocinaba, me decía que me amaba más que a su propia vida. ¿Y cuando no te portabas bien? Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había una oscuridad en ellos que me erizó la piel. Cuando no me portaba bien, se convertía en otra persona, como si tuviera un interruptor dentro. Los gritos llegaron antes que los empujones antes que las bofetadas, y las bofetadas antes que... Se detuvo. No hacía falta que terminara. ¿Intentaste irte?, le pregunté. Varias veces, pero él siempre me encontraba, siempre. Tenía una forma de saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía, y cada vez que me traía de vuelta, el castigo era peor. Elena se incorporó en la cama y me miró directamente a los ojos. La última vez que intenté irme, él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Elena, tú eres mía, y si no puedes ser mía, entonces no vas a ser de nadie. Prefiero verte muerta antes que lejos de mí. Sentí cómo la rabia me subía por el pecho como lava ardiente. El mismo tipo de hombre. Las mismas palabras, la misma amenaza que había escuchado mi Carmen antes de morir. ¿Qué pasó ayer?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ayer fue nuestro aniversario, 6 meses juntos. Él había bebido más de lo normal, mucho más. Cuando llegué del supermercado, estaba sentado en el sofá con una botella de whisky en la mano y esa mirada que ya conocía. Esa mirada que me decía que algo malo iba a pasar. Elena se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña en la cama del hospital. Me dijo que sabía que yo lo iba a dejar, que todas las mujeres lo dejaban, que era mejor acabar con todo de una vez, que él me iba a ayudar a hacerlo. ¿Te drogó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Puso algo en mi vaso de agua, no sé qué. Solo recuerdo que me empezó a dar mucho sueño, y cuando me desperté estaba en el bosque. Él estaba allí, con esa cuerda en las manos, hablándome como si fuera un padre consolando a su hija. ¿Qué te decía? Que era mejor así, que nadie me iba a extrañar, que yo era una carga para todos, que mi familia estaría mejor sin mí, que él también estaría mejor sin mí, pero que me quería tanto que no podía vivir con la culpa de haberme matado directamente. Elena se llevó la mano al cuello otra vez. Sus dedos trazaron las marcas rojas que la cuerda había dejado. Lo último que recuerdo es el ruido de la cuerda al tensarse, y después tus manos cortándola, tu voz diciéndome que ya había pasado todo. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Diego Morales, un hombre que había convertido el amor en una cárcel, que había llevado a Elena hasta el borde de la muerte y la había empujado al vacío. ¿Sabes dónde está ahora?, le pregunté. No, pero sé que me está buscando. Siempre me encuentra. Siempre. Saqué el mechero plateado del bolsillo y se lo mostré. Elena se puso pálida. ¿Es suyo?, le pregunté. Sí, se lo regalé cuando cumplimos 1 mes juntos. Mandé grabar nuestras iniciales. DM. Diego Morales. Pensé que era romántico. Ahora me doy cuenta de que era como marcar mi condena. ¿Por qué lo dejó allí? Porque quería que lo encontraran. Quería que supieran que había sido él, como una firma,
como un sello de propiedad. Elena se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de terror, de una mujer que sabía que su verdugo andaba suelto. Va a volver, susurró entre sollozos. Va a volver y va a terminar lo que empezó, porque Diego nunca deja las cosas a medias. La tomé de la mano. Estaba helada. No va a volver, le dije con una firmeza que no sabía si sentía. No mientras yo esté aquí. ¿Por qué?, me preguntó, y en su voz había una desesperación que me partió el corazón. ¿Por qué te importa lo que me pase? Porque tuve una hija que se llamaba Carmen, y no pude salvarla, pero puedo salvarte a ti. Elena me miró con esos ojos que habían visto demasiado, y por primera vez desde que la encontré, vi algo parecido a la esperanza. ¿Cómo murió tu hija?, me preguntó con voz suave. Como tú casi mueres ayer, a manos de un hombre que decía amarla. Elena asintió, como si entendiera todo sin necesidad de más palabras. Entonces, los dos sabemos lo que tenemos que hacer, me dijo. ¿Qué? Esperar a que venga, porque va a venir, y cuando lo haga, estar preparados. En ese momento, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. ¿Joaquín Herrera?, preguntó una voz grave al otro lado. Sí, soy yo. Tengo algo que le pertenece. Y usted tiene algo que me pertenece. Creo que deberíamos hablar. Elena me miró con los ojos muy abiertos. Había reconocido la voz. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy Diego Morales, y Elena es mía. La línea se cortó. Elena temblaba como una hoja. Ya ha empezado, murmuró. El juego ya ha empezado. Si tú también has sentido ese miedo de que el pasado te alcance, comenta. Coraje, porque a veces la única forma de enfrentar a los monstruos es esperarlos de pie. El teléfono quedó en silencio, pero sus palabras siguieron resonando en la habitación como un eco venenoso. Elena es mía. 3 palabras que contenían toda la oscuridad del mundo. 3 palabras que había escuchado antes, en boca de otro hombre, refiriéndose a mi Carmen. Elena temblaba en la cama del hospital. No era el temblor del frío, era el temblor del terror puro, el de quien conoce la voz de su verdugo y sabe que la muerte viene en camino. ¿Cómo consiguió tu número?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. Diego tiene sus métodos, murmuró Elena, abrazándose las rodillas. Conoce gente que hace preguntas por dinero, gente que no hace preguntas por más dinero. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. Desde el 3er piso del hospital se veía el aparcamiento, hileras de coches bajo la luz gris de la mañana. Cualquiera de ellos podría ser el suyo. Cualquiera de esas figuras caminando entre los coches podría ser él. Tenemos que salir de aquí, le dije, dándome la vuelta. Este lugar es una trampa, demasiado fácil de encontrar, demasiado fácil de vigilar. ¿A dónde vamos a ir? Elena se incorporó en la cama con los ojos muy abiertos. Él me va a encontrar. Siempre me encuentra. No si sabemos cómo piensa. En ese momento entró la doctora Martínez, una mujer de mediana edad con gafas y bata blanca manchada de café. Llevaba el historial de Elena en las manos y una expresión preocupada en el rostro. Señorita Ruiz, necesito hacerle unas preguntas sobre lo que pasó ayer, dijo la doctora, acercándose a la cama. El protocolo requiere que informemos a la policía cuando hay... No, la interrumpió Elena bruscamente. No puede llamar a la policía, por favor. Señorita, usted ha sufrido un intento de suicidio, terminó Elena la frase. Eso es lo que va a poner en el informe, que intenté suicidarme, que alguien me encontró y me salvó, nada más. La doctora me miró confundida, yo me acerqué a ella. Doctora, ¿podría darnos un momento?, le pregunté en voz baja. Es complicado. Señor, no entiendo. Hay un hombre que quiere matarla, le dije sin rodeos. Si llama a la policía, él se enterará, y la próxima vez no habrá quien la salve.
La doctora Martínez me miró como si estuviera loco, pero había algo en mis ojos, algo en mi voz, que la hizo dudar. ¿Están en peligro?, preguntó en susurros. Más del que puede imaginar. Elena se bajó de la cama. Estaba débil, pero podía caminar. Se acercó a la doctora y le habló con una voz que salía desde lo más profundo de su alma. «Doctora, por favor, si me ayuda a salir de aquí sin hacer preguntas, tal vez pueda salvar mi vida. Si llama a la policía, estará firmando mi sentencia de muerte». La doctora nos miró a los dos durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego suspiró profundamente. «Oficialmente, usted se ha dado el alta voluntaria contra criterio médico», dijo entregándole unos papeles a Elena. «Oficiosamente no he visto nada. No sé nada. Y ustedes nunca estuvieron aquí». «Gracias», murmuré, y en esa palabra cabía toda mi gratitud. «Cuídense», fue lo último que dijo antes de salir de la habitación. Elena se vistió rápidamente con la ropa que llevaba el día anterior. Estaba arrugada y manchada de barro, pero era lo único que tenía. Yo revisé el pasillo. Vacío. Era el momento. Salimos del hospital por la puerta de emergencias. Mi camión estaba aparcado en una calle lateral, donde lo había dejado la noche anterior. Elena caminaba a mi lado, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer. «¿A dónde vamos?», me preguntó cuando subimos a la cabina. «A un lugar donde podamos pensar y donde él no pueda encontrarnos fácilmente». Arranqué el motor y salimos de Burgos por la NI en dirección norte. No tenía un destino claro, pero sabía que necesitábamos distancia y tiempo para planear qué íbamos a hacer. Elena iba en silencio, mirando por la ventana. Los campos de Castilla se extendían a ambos lados de la carretera, dorados por el otoño. Era un paisaje hermoso, pero ella no lo veía. Tenía la mirada perdida en un punto que solo ella conocía. «¿En qué piensas?», le pregunté después de una hora de silencio. «En que esto es inútil», murmuró sin apartar la vista de la ventana. «En que estoy arrastrándote a ti también, en que Diego no va a parar hasta conseguir lo que quiere». «¿Y qué es lo que quiere?». «Verme muerta, pero por su mano. No puede soportar la idea de que alguien más haya decidido por él. Por eso me salvó ayer antes de colgarme. Tenía que ser él quien apretara la cuerda». Las palabras de Elena me helaron la sangre. Conocía esa mentalidad. La había visto antes. Los hombres como Diego no matan por pasión, matan por control, por la necesidad enfermiza de decidir sobre la vida y la muerte de otro ser humano. «¿Sabes dónde puede estar?», le pregunté. «Tiene una cabaña en los picos de Europa, cerca de Cangas de Onís. Dice que es su refugio, su lugar para pensar. Pero yo creo que es su lugar para planear. Picos de Europa». Conocía esa zona. Montañas escarpadas, bosques densos, pueblos aislados. El lugar perfecto para esconderse o para tender una trampa. «¿Has estado allí?». «Una vez. Me llevó cuando llevábamos 2 meses juntos. Dijo que quería enseñarme su lugar favorito del mundo, pero cuando llegamos me di cuenta de que era algo más que eso». Elena se estremeció al recordar. Había cosas raras en esa cabaña. Fotos de mujeres que no conocía, recortes de periódicos sobre desapariciones y un sótano que mantenía siempre cerrado con llave. Sentí cómo se me erizaba la piel. Diego Morales no era solo un maltratador, era algo mucho peor. «¿Intentaste preguntar por esas fotos?». «Una vez. Me dijo que eran sus exnovias, que todas lo habían traicionado, que todas habían pagado por ello. Pensé que era una forma de hablar. Ahora no estoy tan segura. Tomé el desvío hacia Santander. Necesitaba llegar a un lugar donde pudiéramos hablar sin ser vistos, un lugar donde pudiéramos planear sin ser escuchados. Elena,
tengo que preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Dime, ¿crees que Diego ha matado antes? Elena se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Sí, creo que sí. ¿Por qué lo crees? Por la forma en que hablaba de ellas, de sus ex, como si fueran objetos que había tenido y había perdido, y por algo que encontré una vez en su móvil. ¿Qué encontraste? Fotos de un bosque, el mismo bosque donde me colgó ayer, pero en las fotos había otras cuerdas, otras ramas, como si hubiera usado ese lugar antes. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diego no era solo un maltratador, era un asesino en serie, y Elena había sido su próxima víctima. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que no me creyeras, porque tenía miedo de que pensaras que estaba loca y porque una parte de mí no quería creer que fuera verdad. Paré el camión en un área de servicio cerca de Aguilar de Campoo. Era un lugar pequeño, con pocos coches, perfecto para pasar desapercibidos. Bajamos y nos sentamos en una mesa de la cafetería. Elena pidió un café solo. Yo, un cortado que no tenía intención de tomarme. Tenemos que ir a la policía, le dije. Si tienes razón, si Diego ha matado antes, necesitan saberlo. No van a creernos. Elena negó con la cabeza. No tengo pruebas, solo sospechas, y él es muy inteligente. Sabe cómo parecer normal. Sabe cómo convencer a la gente de que él es la víctima. Entonces, ¿qué propones? Elena me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que no había visto antes, una determinación fría, casi feroz. Propongo que le demos lo que quiere. ¿Qué quieres decir? Quiere encontrarme, quiere matarme, pero esta vez vamos a estar preparados. Esta vez va a ser él quien caiga en la trampa. Elena, eso es demasiado peligroso. Joaquín, me interrumpió y su voz sonó más fuerte que nunca. Mi vida ya está en peligro y si no hacemos algo van a morir más mujeres. No puedo vivir con esa culpa. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Otra vez el número desconocido. Contesté y puse el altavoz. ¿Ya han tenido tiempo de hablar?, preguntó la voz de Diego con un tono burlón que me revolvió el estómago. ¿Qué quieres?, le pregunté secamente. Ya te lo dije, quiero lo que es mío. Elena sabe que no puede huir para siempre. Y tú has cometido un error muy grave al meterte en mis asuntos. No es tuya, le dije, notando cómo Elena se tensaba a mi lado. Es libre de elegir. Diego se rió, una risa fría sin humor. ¿Libre? ¿Le has preguntado a Elena si se siente libre? ¿Le has preguntado cuántas veces ha intentado dejarme? ¿Le has preguntado qué pasó con las que lo intentaron antes que ella? Elena se puso pálida. Yo apreté los puños. ¿Qué quieres de nosotros? Un intercambio. Esta noche, en el lugar donde la encontraste, ella viene sola y yo la dejo terminar lo que empezó ayer. Tú te vas y finges que nunca pasó nada. ¿Y si no acepto? Entonces empiezo a matar gente que te importa. Tengo entendido que trabajas para la empresa de transportes Hermanos Vega de Valencia. Tengo entendido que tienes algunos compañeros que consideras amigos. Sería una pena que les pasara algo. La amenaza me helió la sangre. Diego había hecho sus deberes. Sabía exactamente cómo herirme. Te veo esta noche a las 11, dijo, en el bosque. Si no vienes, mañana habrá más muertos. Y será culpa tuya. Colgó. Elena y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Va a cumplir su amenaza, murmuró Elena. Va a matar a gente inocente si no voy. ¿No vas a ir? Sí voy a ir, pero no voy a ir sola. Elena me miró con una determinación que me asustó y me admiró a la vez. Vamos a darle lo que quiere, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. Salimos de la cafetería con un plan que daba tanto miedo como esperanza. Elena había cambiado. Ya no era la mujer rota que había encontrado colgando de un árbol. En sus ojos había aparecido algo feroz,
una determinación que nacía del hartazgo más profundo. Había decidido que prefería morir luchando a vivir huyendo. Condujimos hasta Reynosa, un pueblo pequeño perdido entre montañas. Era octubre y el frío de la tarde se colaba por las ventanas del camión. Elena iba callada, pero podía sentir que su mente trabajaba a toda velocidad, planeando cada detalle de lo que íbamos a hacer. Aparqué cerca de una ferretería en el centro del pueblo. No era casualidad. Necesitábamos herramientas. ¿Qué vamos a comprar?, me preguntó Elena mientras bajaba del camión. Todo lo que necesitemos para que esta noche él sea quien no regrese a casa. Entramos juntos. El dueño era un hombre mayor, con las manos manchadas de grasa y la mirada amable de quien ha trabajado toda su vida con ellas. Le compramos una cuerda resistente, una linterna potente, bengalas de emergencia, una navaja de monte y algo que Elena pidió que me sorprendió: un bote de spray de pintura negra. ¿Para qué es esto?, le pregunté cuando salimos de la tienda. Para volverme invisible, me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego me conoce muy bien. Sabe cómo pienso, cómo reacciono, cómo me muevo, pero no me conoce cuando estoy furiosa. Fuimos a un bar pequeño al final de la calle. Se llamaba El Rincón de Pepe y olía a jamón curado y vino tinto. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Elena extendió una servilleta de papel sobre la mesa y comenzó a dibujar. «Este es el bosque donde me encontraste», dijo, dibujando círculos y líneas. «El roble grande está aquí en el centro, la carretera pasa por aquí y hay un sendero que baja desde la carretera hasta el árbol. ¿Conoces bien la zona?». Diego me llevó allí varias veces. Decía que era nuestro lugar especial. Ahora me doy cuenta de que me estaba enseñando dónde iba a matarme. Elena siguió dibujando. Sus manos no temblaban. Cada línea era precisa, cada detalle calculado. «Hay una cabaña abandonada a unos 200 metros del árbol», continuó. «Está medio derruida, pero tiene un sótano donde podemos escondernos hasta que llegue». «¿Y después?». Elena me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me asustó y me llenó de orgullo a la vez. Después, le damos una lección sobre lo que pasa cuando un hombre decide que una mujer no tiene derecho a elegir. Pasamos el resto de la tarde planificando. Cada movimiento, cada contingencia, cada forma de escape. Elena conocía a Diego mejor que nadie. Sabía cómo pensaba, cómo actuaba cuando estaba furioso, cómo reaccionaba cuando las cosas no salían como él esperaba. «Llegará temprano», me dijo mientras tomaba un café que se había enfriado hacía rato. «Siempre llega temprano a las citas importantes. Le gusta tener el control del terreno. Irá solo. Diego no confía en nadie. Su ego es demasiado grande para pedir ayuda. Querrá hacerlo él mismo. Querrá que sea personal». Cuando el sol comenzó a ponerse, salimos de Reynosa rumbo al bosque. Eran las 8 de la tarde. Teníamos 3 horas para prepararlo todo antes de que Diego llegara. El viaje de vuelta hacia el bosque de Castilla fue tenso. Elena iba cambiándose en el asiento del copiloto. Se había puesto unos vaqueros oscuros, una sudadera negra y unas botas de montaña que habíamos comprado en una tienda de deportes. Con el spray de pintura se pintó rayas negras en las mejillas y la frente. Parecía una guerrera preparándose para la batalla. «¿Tienes miedo?», le pregunté cuando faltaban pocos kilómetros. «Tengo terror», me respondió sin dudar, «pero también tengo rabia, y la rabia es más fuerte que el miedo». Llegamos al bosque a las 9:30. La luna estaba cubierta por nubes espesas y la oscuridad era casi total. Aparqué el camión a 1 kilómetro de distancia, escondido entre unos árboles al lado de la carretera. Caminamos hasta el lugar en silencio. Elena me guiaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del camino. El bosque estaba vivo con sonidos de la noche, el ulular de una lechuza, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, el susurro del viento entre las ramas.
Cuando llegamos al claro donde estaba el roble, me quedé sin aliento. Era más grande de lo que recordaba. Sus ramas se extendían como brazos de gigante, y en una de ellas aún se veían los restos de la cuerda que había cortado el día anterior. «Ahí está la cabaña», murmuró Elena señalando hacia la izquierda. Era una construcción de piedra y madera, medio derruida por el tiempo y el abandono. Las ventanas no tenían cristales, y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero Elena tenía razón. Era el escondite perfecto. Nos acercamos con cuidado. El interior de la cabaña olía a humedad y a años de soledad. Elena encendió la linterna y me enseñó el acceso al sótano. Una trampilla de madera en el suelo, casi invisible bajo una capa de hojas secas. «Desde aquí podemos ver el claro sin ser vistos», me explicó, bajando las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso. «Y tenemos dos salidas, la que hemos usado para entrar y otra que da al otro lado del bosque». El sótano era pequeño pero seco. Había unas cajas viejas apiladas en un rincón y una ventana minúscula que daba al claro. Desde allí se veía perfectamente el roble y el lugar donde Diego esperaba encontrar a Elena. «¿Estás segura de esto?», le pregunté una vez más. «Más segura que nunca en mi vida», me respondió, ajustándose la sudadera. «Joaquín, quiero que sepas algo. Pase lo que pase esta noche, me has dado algo que no tenía desde hace meses». «¿Qué?». «La sensación de que valgo la pena, de que mi vida importa, de que merezco luchar por ella». Sus palabras me llegaron al alma. Era exactamente lo que me habría gustado escuchar de mi Carmen antes de que fuera demasiado tarde. A las 10:40 escuchamos el ruido de un motor acercándose. Elena se asomó por la ventana del sótano. «Es él», susurró. «Ha llegado temprano, como dije». A través de la ventana pudimos ver las luces de un coche parando en la carretera. Una figura bajó del vehículo. Era alto, corpulento, vestido de negro. Llevaba algo en la mano, una linterna y algo más. «Lleva una cuerda nueva», murmuró Elena con voz tensa. «Y una pala». Diego Morales caminó hacia el claro con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. No parecía nervioso, parecía seguro, como si esto fuera solo otro día de trabajo para él. Se detuvo bajo el roble y miró alrededor. Encendió la linterna y la dirigió hacia los árboles, barriendo la zona metódicamente. Cuando el haz de luz pasó cerca de la cabaña, Elena y yo nos agachamos instintivamente. «¡Elena!», gritó Diego, y su voz resonó en el silencio del bosque como un trueno. «Sé que estás ahí, sé que me estás escuchando». Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, ya no había miedo en ellos, solo determinación. «Puedes salir ahora, o puedo empezar a quemar el bosque hasta encontrarte», continuó Diego. «Tú decides cómo quieres que termine esto». Elena me miró y asintió. Era el momento. «Quédate aquí», me susurró. «Cuando veas que está distraído, rodea el claro y colócate detrás de él. Y recuerda, no es un hombre, es un monstruo. No tengas piedad». Elena salió del sótano y se dirigió hacia la puerta de la cabaña. Yo me quedé en mi posición, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que Diego podría oírlo desde el claro. «¡Aquí estoy, Diego!», gritó Elena desde la puerta de la cabaña. «Tal como prometiste». Sola. Diego se volvió hacia el sonido de su voz. Incluso a distancia pude ver la sonrisa que se dibujó en su cara. «Sabía que vendrías», le gritó de vuelta. «Siempre fuiste una buena chica, Elena, obediente, hasta que decidiste ser mala». Elena salió de la cabaña y comenzó a caminar hacia el claro. Caminaba despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Pero yo sabía que era actuación. Elena estaba representando el papel de la víctima asustada que Diego esperaba ver. «¿Dónde está tu amigo el camionero?», preguntó Diego cuando Elena se acercó. «Se fue», respondió Elena con voz temblorosa.
Le dije que no quería arrastrarlo a esto, que era mi problema. Muy inteligente por su parte, dijo Diego acercándose a ella. Habría sido una pena tener que matarlo también. Ese fue el momento que estaba esperando. Mientras Diego se concentraba en Elena, salí del sótano y comencé a rodear el claro, manteniéndome entre las sombras de los árboles. ¿Sabes por qué estamos aquí, Elena?, escuché que le preguntaba Diego. «Porque no puedes soportar que alguien te diga que no». Diego se rió, pero no era una risa alegre. Era la risa de alguien que había perdido la capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera poder. «Estamos aquí porque las mujeres como tú necesitan aprender una lección, y las mujeres como mis ex también la necesitaban». «¿Cuántas han sido, Diego?», preguntó Elena, y pude escuchar que ya no fingía miedo. «¿Cuántas mujeres has matado?». «Las suficientes para saber que esta noche va a ser especial», respondió él, alzando la cuerda. «Porque tú vas a ser la primera que me suplique perdón antes de morir». Eso fue cuando Elena dejó caer la máscara. «La única persona que va a suplicar esta noche eres tú, hijo de puta». Elena encendió una de las bengalas que habíamos comprado. La luz roja iluminó todo el claro como si fuera de día. Diego se quedó cegado por un momento, desorientado. Ese momento fue suficiente. La bengala roja iluminó el claro como si el infierno hubiera abierto sus puertas. Elena ya no era la mujer rota que había encontrado colgando de un árbol, con las rayas negras pintadas en la cara y la luz feroz en sus ojos. Parecía una guerrera ancestral enfrentándose a su demonio personal. Diego retrocedió, cegado temporalmente por la luz. Soltó la cuerda y se llevó las manos a los ojos. «¡Qué mierda!», murmuró, desorientado. «¡Sorpresa, Diego!», le gritó Elena manteniéndose a distancia. «Esta vez las reglas las pongo yo». Yo seguía moviéndome entre las sombras, acercándome por detrás. Diego era más grande que yo, pero tenía la ventaja de la sorpresa. Y tenía algo más importante, una razón para ganar. «Elena, no seas estúpida». Diego recuperó la compostura más rápido de lo que esperábamos. «Estás sola en el bosque conmigo. Nadie va a venir a salvarte esta vez». «No necesito que nadie me salve». Elena tiró la bengala lejos, pero encendió otra inmediatamente. «He aprendido a salvarme sola». Diego se acercó a ella con pasos lentos y calculados. En sus manos había aparecido algo que me heló la sangre. Un cuchillo de caza, largo y afilado. «¿Sabes cuántas mujeres me han dicho eso mismo?», preguntó Diego con voz serena, como si estuviera hablando del tiempo. «¿Sabes dónde están ahora? Cuéntamelo tú». Elena no retrocedió, aunque pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «Cuéntame dónde están tus otras víctimas, cobarde». Diego sonrió. Era una sonrisa que no tenía nada de humano. Patricia estaba enterrada cerca de Salamanca. Bueno, lo que quedaba de ella después de que se la comieran los animales. María terminó en un barranco cerca de León. Y Carmen... Carmen fue especial. Sentí como si me hubieran clavado una daga en el pecho. ¿Carmen? ¿Mi Carmen? Carmen era una chica joven, bonita, con unos ojos verdes preciosos. Continuó Diego saboreando cada palabra. Su padre era camionero, como tu amigo. La muy puta pensó que podía dejarme. Pensó que su papá iba a protegerla. No, no podía ser. No podía ser mi Carmen. «¿Cómo se apellidaba?», gritó Elena, y en su voz había tanta rabia como desesperación. «Herrera, Carmen Herrera. Una putita que no sabía cuándo cerrar la boca». El mundo se detuvo. Todo se volvió rojo. Todo se volvió silencio. Carmen, mi Carmen. No había sido un accidente. No había sido un novio celoso que perdió el control. Había sido esto. Había sido él. Salí de entre los árboles como un animal herido. No pensé. No planifiqué. Solo me lancé contra Diego con toda la furia de 5 años de dolor contenido. Lo golpeé por la espalda con tanta fuerza que ambos rodamos por el suelo. El cuchillo salió volando de su mano.
Elena gritó algo, pero yo no podía oír nada más que el rugido de mi propia sangre en mis oídos. ¡Tú mataste a mi hija!, le grité mientras le golpeaba la cara con los puños. ¡Tú mataste a Carmen! Diego era fuerte, pero yo tenía 26 años de trabajar con las manos, 26 años de cargar, descargar, reparar, y 5 años de dolor convertido en rabia pura. Pero Diego era joven y entrenado. Logró quitármelo de encima de una patada y se incorporó. Tenía la cara ensangrentada, pero sonreía. «Carmen Herrera era tu hija», se rió escupiendo sangre. «Qué pequeño es el mundo». La muy zorra lloraba por su papá antes de morir. «Mi papá va a venir por mí», decía, pero su papá nunca llegó. Me lancé contra él otra vez, pero esta vez estaba preparado. Me golpeó en el estómago con tanta fuerza que me dejó sin aire. Caí de rodillas, luchando por respirar. «Ahora vas a ver cómo mato a otra mujer que te importa», me dijo, recogiendo el cuchillo del suelo. «Y después vas a reunirte con tu querida Carmen». Diego se volvió hacia Elena, que había retrocedido hasta estar cerca del roble. Pero cuando llegó a donde ella estaba, Elena ya no estaba allí. «¿Dónde estás, puta?», gritó Diego barriendo el claro con la mirada. «Aquí arriba, hijo de puta». Elena había trepado al roble. Estaba encaramada en una de las ramas gruesas, a unos 5 metros del suelo. En sus manos tenía la cuerda que habíamos comprado en la ferretería. «¿Qué vas a hacer? ¿Colgarte tú misma para ahorrarme el trabajo?», se burló Diego. «No, voy a colgarte a ti». Elena saltó de la rama, no hacia el suelo, hacia Diego, con la cuerda hecha un lazo en las manos. Diego levantó el cuchillo, pero Elena fue más rápida. El lazo se cerró alrededor del cuello de Diego antes de que pudiera reaccionar. El peso de Elena al caer lo derribó y ambos rodaron por el suelo. Pero Elena había calculado bien. Cuando se levantó, tenía el otro extremo de la cuerda en las manos. Diego estaba en el suelo, con el lazo alrededor del cuello, jadeando y tratando de aflojárselo con los dedos. «¿Sabes lo que se siente?», le preguntó Elena, tirando de la cuerda lo suficiente para que Diego sintiera la presión, pero no lo suficiente para matarlo. «¿Sabes lo que se siente cuando no puedes respirar? Cuando sabes que vas a morir y no puedes hacer nada para evitarlo». Diego luchaba por hablar, pero solo salían sonidos ahogados de su garganta. «Así se sintió Carmen», continuó Elena. «Así se sintieron todas tus víctimas, y ahora te toca a ti». Yo me había levantado y me acerqué a ellos. Diego me miró con los ojos inyectados en sangre, suplicando. El mismo hombre que había matado a mi hija estaba suplicando por su vida. «Elena», le dije con voz ronca, «dámela a mí». Elena me miró. En sus ojos vi que entendía, que sabía lo que necesitaba hacer. «No, Joaquín», me dijo con voz suave. «Esto no es solo por Carmen, es por todas nosotras». Elena aflojó la cuerda lo suficiente para que Diego pudiera hablar. «Por favor», murmuró Diego. «No soy un monstruo, solo me enamoraba demasiado. No podía dejarlas ir». «¿El amor te hizo matar?», le preguntó Elena. «¿El amor te hizo colgar mujeres de los árboles? Era más fácil que verlas con otros hombres». Diego lloraba ahora. «Era más fácil que saber que me habían traicionado». «¿Sabes qué es más fácil todavía?». Elena volvió a tirar de la cuerda. «¡Esto! ¡Espera!», gritó Diego. Hay más mujeres enterradas. ¿Puedo llevarte donde están?». Elena se detuvo. Me miró interrogante. «¿Dónde?», le pregunté yo. En mi cabaña de los picos de Europa. Hay un mapa, con todas las ubicaciones. 8 mujeres. 8 familias que no saben dónde están sus hijas». Elena y yo nos miramos. 8 familias, 8 padres como yo que habían pasado años sin saber qué había pasado con sus hijas. «Si te soltamos», le dije, «¿nos llevarás allí?». «Sí, os llevaré. Os enseñaré dónde están todas, pero después me dejáis ir. Me dais una oportunidad de empezar de nuevo».
Elena se rió, pero no había humor en su risa. ¿Una oportunidad? ¿Como la que les diste a ellas? En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. Alguien había visto las bengalas y había llamado a la policía. «¡Mierda!», murmuró Elena. «Tenemos que irnos». «No», le dije. «Es hora de que todo salga a la luz». Las sirenas se acercaban. Diego seguía en el suelo, con la cuerda alrededor del cuello. Elena tenía razón. Podríamos matarlo allí mismo y nadie sabría nunca lo que había pasado realmente. Pero también teníamos otra opción. «Elena», le dije, «si lo entregamos vivo, esas 8 familias van a poder enterrar a sus hijas». Elena me miró durante largos segundos, luego miró a Diego, que seguía suplicando en el suelo. «8 familias que van a poder tener paz», murmuró, «como yo nunca la tuve, como tú nunca la tuviste, hasta ahora». Elena soltó la cuerda. Diego se incorporó, tosiendo y agarrándose el cuello. Pero antes de que pudiera levantarse del todo, Elena le puso el pie en el pecho. «Si intentas huir, si intentas mentirnos, si intentas lastimar a una sola persona más, juro por la vida de todas las mujeres que mataste que volveré a encontrarte. Y la próxima vez no habrá sirenas que nos interrumpan». Las luces azules y rojas de la policía comenzaron a filtrarse entre los árboles. Elena se quitó la sudadera y limpió la pintura negra de su cara. Cuando terminó, volvía a aparecer la mujer joven y frágil que había conocido en el hospital. Pero yo sabía que eso era solo una apariencia. Elena había encontrado algo en este bosque que era más fuerte que el miedo. Había encontrado su propia fuerza. Los policías aparecieron en el claro con las armas desenfundadas. Nos vieron a los 3, Elena con la cuerda en las manos, yo con la cara ensangrentada y Diego en el suelo con marcas de golpes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó el policía que venía en cabeza. «¡Esperen!», gritó Elena. «Este hombre es un asesino. Ha matado al menos a 8 mujeres y puede llevarnos donde están los cuerpos». El policía nos miró confundido. Probablemente esperaba encontrar un accidente, no una confesión de asesinatos múltiples. «¿Quién de ustedes ha llamado a emergencias?». «Nadie», respondí. «Pero es cierto lo que dice ella. Este hombre mató a mi hija hace 5 años y a otras 7 mujeres más». Diego seguía tosiendo en el suelo, pero cuando escuchó que los policías empezaban a tomar nota de lo que decíamos, intentó hablar. «Están locos», murmuró con voz ronca. «Estos 2 están locos. Me han atacado sin motivo. Casi me matan». Pero Elena ya estaba hablando con los policías, contándoles todo. El intento de asesinato del día anterior, la historia de maltrato, las fotos que había visto en el móvil de Diego, las sospechas sobre otras víctimas. Y cuando mencionó el nombre de Carmen Herrera, vi que uno de los policías se tensó. «¿Carmen Herrera?», preguntó. «¿La chica que encontraron muerta en Valladolid hace 5 años?» «Esa misma», respondí. «Era mi hija». El policía me miró con una expresión que conocía bien. Lástima mezclada con respeto. La mirada que le dan a un padre que ha perdido un hijo. «Su caso nunca se cerró», me dijo. «Nunca encontramos al culpable». «Pues ahí lo tienes», señalé a Diego. «Y él puede llevarnos donde están las otras». La comisaría de Burgos olía a café frío y desinfectante. Habían pasado 6 horas desde que los policías nos encontraron en el bosque, y el interrogatorio parecía no tener fin. Elena y yo estábamos en salas separadas, pero yo podía escuchar su voz a través de las paredes, contando una y otra vez la misma historia. La historia que iba a cambiar todo. El inspector Ramírez era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y unas ojeras que hablaban de demasiados casos sin resolver. Se había presentado como el responsable de crímenes violentos de la provincia. Cuando mencioné el nombre de Carmen, sus ojos se iluminaron con una mezcla de interés profesional y compasión humana. «Señor Herrera», me dijo,
sentándose frente a mí con una carpeta llena de papeles. Voy a ser honesto con usted. El caso de su hija ha sido una espina clavada en mi costado durante 5 años. Nunca pudimos encontrar suficientes pruebas para procesar a nadie. ¿Tenían sospechosos? Uno, un hombre llamado Diego Morales. Trabajaba en la misma empresa que Carmen. Había algunos testigos que los habían visto juntos. Pero él tenía una coartada sólida para la noche de la muerte, y Carmen nunca había mencionado que tuviera problemas con él. Me recosté en la silla. Todo empezaba a tener sentido. Carmen era reservada con sus problemas, le dije. No quería preocuparme. Trabajaba mucho, viajaba mucho. Pensaba que podía cuidar de sí misma. Las mujeres maltratadas a menudo protegen a sus agresores, murmuró el inspector, hojeando los papeles. Y los hombres como Diego Morales son expertos en mantener las apariencias. El inspector me enseñó una foto. Era Diego, pero de 5 años atrás. Más joven, mejor vestido, con una sonrisa que parecía sincera. Nada que ver con el monstruo que había encontrado en el bosque. Esta foto se la tomaron en la empresa donde trabajaban Carmen y él. Era el encargado de recursos humanos. Respetado, querido por sus compañeros, nadie habría sospechado nunca de él. ¿Cómo la mató? El inspector dudó antes de responder. Estrangulamiento, pero lo hizo parecer un suicidio. La colgó de un árbol en un parque de Valladolid. Dejó una nota falsa en su letra, imitando su escritura. Era muy bueno fingiendo suicidios. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Mi Carmen, mi niña, había muerto sola, asustada, en manos de un psicópata. ¿Y las otras víctimas? Esa es la parte que nos tiene revolucionados. El inspector cerró la carpeta y me miró directamente. Diego Morales ha decidido colaborar. Dice que quiere limpiar su conciencia. Nos ha dado una lista de 9 mujeres. 9. Dijimos 8. Carmen hace la 9ª. Pero hay algo más. Dice que Elena no era la primera mujer que había intentado salvar en ese bosque. Se me erizó la piel. ¿Qué quiere decir? Hace 2 años intentó hacer lo mismo con otra mujer. Se llamaba Amparo Ruiz, hermana de Elena. El mundo se detuvo. Elena no me había dicho que tenía una hermana. Elena no me había dicho que su hermana había estado con Diego antes que ella. ¿Elena lo sabe? Acabamos de decírselo. Por eso la estáis oyendo llorar desde el pasillo. En ese momento, la puerta se abrió y entró Elena. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero había una determinación férrea en su mirada que no había visto antes. Joaquín, me dijo con voz rota, tengo que contarte algo. Algo que no te dije porque no sabía cómo. Se sentó en la silla que había al lado de la mía. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Hace 2 años, mi hermana Amparo desapareció. Era 2 años mayor que yo. Trabajaba como enfermera en Soria. Un día simplemente no volvió a casa del trabajo. La policía dijo que probablemente se había marchado voluntariamente, que había tenido problemas sentimentales y había decidido empezar de nuevo en otro sitio. ¿Y tú qué pensabas? Yo sabía que eso era mentira. Amparo nunca habría desaparecido sin decirme nada. Éramos muy unidas. Éramos todo lo que teníamos después de que murieron nuestros padres. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con sus compañeras de trabajo, con sus amigas, con todos los que la conocían. Y descubrí que en los últimos meses había estado saliendo con un hombre mayor, guapo, encantador. Un hombre que se llamaba Diego Morales. Y fuiste a buscarlo. Más que eso, me hice pasar por una mujer que había perdido a su hermana y necesitaba consuelo. Busqué todos los sitios donde podría ir, y un día lo encontré en aquel bar de Soria, tomándose una cerveza, solo, esperando a la siguiente víctima. El inspector Ramírez nos miraba con una mezcla de admiración y horror.
¿Me está diciendo que se acercó a él deliberadamente? Me acerqué a él con la intención de descubrir qué le había pasado a mi hermana. Elena se incorporó en la silla. Pero Diego era más inteligente de lo que pensaba y más peligroso. Cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya era demasiado tarde. Ya estaba atrapada. ¿Cuándo te diste cuenta? La primera vez que me llevó a su casa de Aranda de Duero. En el dormitorio había una foto de Amparo, pequeña, en un rincón, pero estaba ahí. Cuando le pregunté por ella, me dijo que era una exnovia que había muerto en un accidente de coche. Elena se llevó las manos a la cara. Debería haber huido esa misma noche. Debería haber llamado a la policía. Pero tenía miedo de que si lo denunciaba, nunca sabría dónde estaba Amparo. Así que me quedé y me convertí en su siguiente víctima. El inspector tomó notas en un bloc. Intentó preguntarle directamente por su hermana varias veces, pero cada vez que lo hacía, se ponía violento. Me decía que las mujeres que lo dejaban no merecían ser recordadas, que era mejor olvidarlas, y yo tenía tanto miedo de que me matara que dejé de preguntar. Hasta ayer, añadí yo. Hasta ayer, Elena asintió. Cuando me llevó al bosque para matarme, supe que iba a morir. Así que le pregunté una última vez por Amparo, y él me dijo que estaba enterrada cerca de allí, que había sido su primera obra maestra, que había aprendido mucho matándola. El inspector cerró el bloc y nos miró a los dos. Diego Morales nos ha llevado hasta la cabaña de los Picos de Europa esta tarde. Hemos encontrado un mapa detallado con las ubicaciones de 9 cuerpos, y hemos encontrado trofeos. ¿Trofeos? Objetos personales de las víctimas, joyas, ropa, fotos. Amparo Ruiz está enterrada a 2 kilómetros de la cabaña, en un bosque de hayas. Hemos enviado un equipo de excavación. La encontraremos mañana. Elena rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por fin iba a poder llorar a su hermana, por fin iba a poder enterrarla. Y las otras, repartidas por toda Castilla y León, una en Salamanca, como dijo, otra en León, una en Palencia, otra en Segovia, y 3 más en pueblos pequeños que probablemente nunca habríamos buscado. El inspector se levantó de la silla. Van a ser días muy largos. Muchas familias van a recibir noticias que han estado esperando durante años. Muchas preguntas van a tener respuesta por fin. ¿Qué va a pasar con Diego? Va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Tiene 42 años. Con 9 asesinatos en primer grado, saldrá de prisión en una caja de madera. Elena y yo nos quedamos solos en la sala cuando el inspector se fue. Nos miramos en silencio durante largos minutos. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté por fin. Porque tenía miedo de que pensaras que estaba loca, que pensaras que lo había planeado todo, que me había metido en la boca del lobo a propósito. ¿Y lo hiciste? Sí, lo hice. Pero cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya no pude salir. Y me quedé atrapada en su telaraña durante 6 meses. 6 meses en los que cada día pensaba que iba a ser el último. Pero sobreviviste. Sobrevivimos, me corrigió. Los dos sobrevivimos. Y Diego va a pagar por lo que hizo. Elena se acercó a mí y me tomó la mano. Joaquín, hay algo más que quiero que sepas. Algo que Diego me dijo ayer en el bosque. ¿Qué? Me dijo que Carmen luchó, que no se rindió, que hasta el último momento intentó defenderse. Me dijo que le habló de ti, que le dijo que su padre la quería y que iba a venir a buscarla. Las lágrimas me rodaron por las mejillas sin control. No llegué a tiempo. Llegaste a tiempo para mí, y gracias a eso Carmen va a tener justicia, y Amparo va a tener una tumba. Y 7 familias más van a poder enterrar a sus hijas. Elena tenía razón. No había podido salvar a Carmen, pero había salvado a Elena. Y Elena había salvado a muchas otras mujeres que podrían haber sido víctimas de Diego en el futuro.
¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Voy a enterrar a mi hermana. Voy a volver a dar clases. Voy a intentar vivir la vida que Amparo quería que viviera. ¿Y nosotros? Elena sonrió por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa triste, pero real. Nosotros vamos a ser las 2 personas que sobrevivieron a Diego Morales. Y vamos a asegurarnos de que ninguna mujer más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Cuando salimos de la comisaría ya era de día. El sol brillaba sobre Burgos y por primera vez en 5 años sentí que podía respirar completamente. Carmen iba a tener justicia, Elena iba a tener una vida y Diego Morales iba a pagar por cada una de las mujeres que había matado. No era el final que había imaginado cuando encontré a Elena colgando de aquel árbol, pero era el final que merecíamos. Si tú también crees que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, comenta verdad, porque algunas heridas solo sanan cuando la justicia se hace realidad. 6 meses después, el cementerio de Soria era pequeño y tranquilo, rodeado de cipreses que susurraban con el viento de marzo. Las flores que Elena había llevado a la tumba de Amparo eran margaritas blancas, las favoritas de su hermana. Al lado había una lápida nueva que decía simplemente Carmen Herrera, hija querida. Por fin en paz. Yo estaba de pie entre las 2 tumbas, con Elena a mi lado. Habíamos venido juntos, como habíamos hecho cada mes desde que enterramos a nuestras muertas. Ya no llorábamos. El dolor seguía ahí, pero había cambiado. Se había convertido en algo más suave, más soportable. Se había convertido en memoria. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Elena, ajustando las flores en la tumba de Amparo. 6 meses desde aquella noche en el bosque. Y el primer día del resto de nuestras vidas. Elena había cambiado mucho en estos meses. Había vuelto a dar clases, pero ahora trabajaba en un centro de acogida para mujeres maltratadas en Valladolid. Había encontrado su propósito en ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo mismo que ella. Había encontrado una forma de convertir su dolor en algo útil. Yo también había cambiado. Seguía conduciendo mi camión, pero ahora las carreteras ya no eran un lugar donde huir del dolor. Eran un lugar donde recordar, donde sentir que Carmen seguía conmigo en cada kilómetro, en cada curva, en cada amanecer. El juicio es la semana que viene, me dijo Elena mientras caminábamos hacia la salida del cementerio. ¿Estás preparada? Más que preparada. Llevo 2 años esperando este momento. Diego Morales había confesado todos los crímenes. Su abogado había intentado alegar enajenación mental temporal, pero las pruebas eran demasiado claras, demasiado meticulosas. Diego no era un hombre que había perdido el control. Era un depredador que había actuado con premeditación durante años. El fiscal había encontrado evidencias de que llevaba más de 5 años planificando asesinatos. Tenía cuadernos llenos de anotaciones sobre las mujeres que vigilaba, perfiles psicológicos que él mismo había hecho, métodos de acercamiento, estrategias de manipulación. Carmen había sido su 5ª víctima. Elena habría sido la 10ª. ¿Sabes lo que más me tranquiliza del juicio?, me preguntó Elena cuando llegamos al coche. ¿Qué? Que va a ser público. Que todo el mundo va a saber lo que hizo, que ninguna mujer va a poder decir que no sabía que hombres como él existen. Elena tenía razón. El caso había salido en todos los periódicos. El asesino en serie de Castilla, lo llamaban. Habían publicado las fotos de las 9 víctimas, habían contado sus historias, habían explicado cómo Diego las había seducido, las había aislado, las había matado. Pero también habían contado otra historia. La historia de la mujer que había sobrevivido. La historia del camionero que había llegado a tiempo. La historia de cómo a veces el bien triunfa sobre el mal. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche en el hospital?, le pregunté mientras conducía de vuelta hacia Valladolid.
qué te dije? Me preguntaste por qué me importaba lo que te pasara. Y tú me dijiste que habías tenido una hija que se llamaba Carmen y que no habías podido salvarla. Pero me equivocaba. Sí pude salvarla. Elena me miró confundida. ¿Cómo? La salvé a través de ti. Cada mujer que ayudas en el centro de acogida es Carmen viviendo a través de ti. Cada vida que cambias es Carmen cambiando vidas. Cada mujer que aprende a defenderse es Carmen defendiéndose. Elena se quedó callada durante varios kilómetros. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más madura, más sabia. ¿Sabes qué he aprendido en estos 6 meses, Joaquín? Dime que no sobrevivimos al trauma. Nos convertimos en algo nuevo a través del trauma. Yo ya no soy la Elena que conoció a Diego en aquel bar. Y tú ya no eres el Joaquín que perdió a su hija sin saber por qué. Entonces, ¿quiénes somos? Somos las 2 personas que miraron al monstruo a los ojos y le dijeron que no. Somos las 2 personas que decidieron que las mujeres como Amparo y Carmen no habían muerto en vano. Cuando llegamos a Valladolid, Elena me invitó a tomar un café en su casa. Era un piso pequeño y luminoso, con plantas en todas las ventanas y fotos de Amparo en las paredes. Había encontrado una forma de recordar a su hermana sin que el dolor la paralizara. ¿Qué vas a hacer después del juicio?, le pregunté mientras tomábamos café en su cocina. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué tipo de propuesta? Elena se levantó y sacó una carpeta de uno de los cajones. La puso sobre la mesa entre nosotros. He estado hablando con la directora del centro de acogida. Queremos crear un programa nuevo. Un programa de transporte seguro para mujeres que necesitan huir de sus maltratadores. ¿Transporte seguro? Camioneros voluntarios que puedan llevar a las mujeres desde cualquier punto de España hasta lugares seguros, sin preguntas, sin papeleos, sin dejar rastro. Miré la carpeta. Estaba llena de mapas, rutas, puntos de contacto. Era un plan meticuloso, bien pensado. ¿Y qué tendría que hacer yo? Ser el coordinador. Tú conoces las carreteras mejor que nadie. Conoces a otros camioneros. Y sobre todo, entiendes lo importante que es llegar a tiempo. La propuesta me golpeó como un rayo. Era perfecta. Era una forma de convertir 26 años de carretera en algo útil. Una forma de asegurarme de que ningún padre más perdiera a su hija como yo había perdido a Carmen. ¿Cuándo empezamos?, le pregunté. Elena sonrió. Era la sonrisa más hermosa que había visto nunca. Ya hemos empezado. La primera mujer que necesita ser transportada se llama María. Tiene 22 años y vive en un pueblo cerca de Cáceres. Su marido la tiene amenazada de muerte. Necesita llegar a un refugio en Bilbao sin que él se entere. ¿Cuándo? Esta noche. Me levanté de la silla. Sentía una energía que no había sentido en años. Una sensación de propósito que había perdido el día que murió Carmen. Entonces será mejor que prepare el camión. Esa noche, mientras conducía hacia Cáceres, pensé en Carmen. Pensé en Amparo. Pensé en todas las mujeres que Diego había matado. Y pensé en María, que estaba esperando en algún lugar, confiando en que un desconocido iba a llegar a tiempo para salvarle la vida. Esta vez no iba a llegar tarde. Esta vez iba a hacer la diferencia. Cuando llegué al punto de encuentro, María me estaba esperando. Era joven, asustada, con una maleta pequeña en la mano y los ojos de alguien que ha visto demasiado miedo para su edad. Me recordó a Elena aquella primera noche en el hospital. ¿Eres Joaquín?, me preguntó en voz baja. Soy yo. ¿Estás lista? Más que lista. María subió al camión y nos dirigimos hacia el norte. Durante las primeras 2 horas apenas habló. Solo miraba por la ventana, como si no pudiera creer que realmente estaba escapando. ¿Por qué haces esto?, me preguntó cuando paramos en una gasolinera cerca de Salamanca. Porque tuve una hija que se llamaba Carmen y no llegué a tiempo para salvarla,
pero puedo llegar a tiempo para salvarte a ti. María asintió. No necesitaba más explicación. Las mujeres que han vivido en el infierno reconocen a los que quieren ayudarlas a salir de él. Cuando llegamos a Bilbao al amanecer, María lloró. No de tristeza, de alivio, de esperanza, de la sensación de que por primera vez en años su vida le pertenecía solo a ella. «Gracias», me dijo antes de bajar del camión. «No me las des a mí, dáselas a Carmen. Ella es quien te ha traído hasta aquí». Esa tarde, conduje de vuelta a Valladolid. Elena me estaba esperando en su casa con otra carpeta. Otra mujer, otra oportunidad de llegar a tiempo. «¿Cómo fue?», me preguntó. «Como debería haber sido siempre». Elena me abrazó. Era un abrazo que contenía todo lo que habíamos pasado juntos, todo el dolor que habíamos compartido y toda la esperanza que habíamos encontrado. «¿Sabes qué creo, Joaquín? ¿Qué crees? Creo que Carmen y Amparo están orgullosas de nosotros. Creo que están viendo cómo hemos convertido su muerte en vida para otras mujeres». Tenía razón. Carmen estaba orgullosa. Lo sentía cada vez que encendía el motor del camión. Lo sentía cada vez que una mujer como María subía a mi cabina buscando salvación. Lo sentía cada vez que llegaba a tiempo. Un año después, nuestro programa de transporte seguro había ayudado a más de 200 mujeres. Elena había abierto 2 centros de acogida más y yo había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre, un propósito. Diego Morales fue condenado a 9 cadenas perpetuas. Nunca saldrá de la cárcel. Pero más importante que eso, nunca más podrá hacer daño a ninguna mujer. Y nosotros seguimos en la carretera. Elena coordinando desde los centros de acogida. Yo transportando esperanza de un lado a otro de España. Llevando mujeres desde el infierno hasta la libertad. Llegando a tiempo. Porque a veces, cuando has perdido todo, lo único que puedes hacer es asegurarte de que nadie más pase por lo mismo. A veces, el mejor homenaje a los muertos es salvar a los vivos. Y a veces, la carretera que parecía llevarte hacia la desesperación te lleva en realidad hacia tu destino. Carmen sigue conmigo en cada kilómetro, en cada mujer que salvo, en cada vida que cambio. Y esta vez, nunca llego tarde. Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta «Esperanza» y compártela con alguien que necesite saber que siempre hay una salida, que siempre hay alguien dispuesto a llegar a tiempo, porque las historias reales de supervivencia no terminan con la tragedia. Terminan con la transformación y con la certeza de que, pase lo que pase, nunca estamos completamente solos. Hasta la próxima historia, hasta el próximo camino, hasta la próxima vida que podamos cambiar.